Bueno, bienvenidos todos. Mi nombre es César Sesquiara, soy estudiante universitario de la carrera de Psicología y esto es Camino Contextual, un podcast que busca a través de la divulgación generar mayor interés en la psicología clínica. De la mano de otros profesionales hablaremos de la psicología clínica desde el único enfoque válido y confiable que existe, es decir, desde un enfoque basado en la evidencia científica. El día de hoy me encuentro emitiendo el segundo episodio correspondiente al mes de noviembre, en el cual estaremos charlando sobre la herramienta más poderosa que tiene la psicología, el análisis funcional de la conducta. Para ello, es un honor presentar a quien considero una gran referente en la enseñanza y uso de esta herramienta, Miriam Rocha Díaz. Para ello, voy a utilizar esta musiquita para darle su presentación. Miriam es psicóloga por la Universidad Autónoma de Madrid. Posee un máster en psicología clínica con especialidad en modificación de la conducta por el Instituto Terapéutico de Madrid, ITEMA. Aquí imparte la docencia desde hace 13 años, así como también se encarga de la evaluación e intervención psicológica en niños, adolescentes y adultos. Asimismo, es docente del Máster de Psicología Clínica General Sanitaria de la Universidad Europea de Madrid. Junto con ello, Miriam también se encarga de hacer divulgación a través de sus redes sociales. Y bueno, si no hay algo más que agregar, Miriam, te doy la bienvenida a este segundo episodio de Camino Contextual. Pues nada, nada que agregar, un placer. Me sorprende la música que has elegido, no sé cómo la has elegido porque me encanta, además esa canción, me encanta Loquillo, o sea que no sé cómo ha sido la elección. Hice, como decimos, mi tarea, ¿no? Así que pues estuve un poco nutriéndome acerca de otros espacios donde has estado participando y bueno, eso me dio una pauta de cómo poder pues el día de hoy tenerte más bienvenida incluso. Así que bueno, por ahí pues suerte de que esa canción sea una de las que más te gusten, pero sí. Loquillo por acá también en algún momento sonó acá en Perú. Bueno, hay una canción que sí, pues no es la más conocida acá, pero por el título pues no la veía muy pertinente, ¿no? Pero bueno, igual, pues me agrada que te haya encantado pues esta introducción, Miriam. Bueno, ¿cómo te encuentras hoy, Miriam? Cuéntame. Pues hoy bien, especialmente bien porque es un día, como hemos dicho antes, festivo, aunque tengo cositas que hacer de docencia, pero bueno, un día festivo, o sea que bien. Genial, me Pero en alegro por ello. general, digamos que bien, buena, o sea, entiendo que te refieres un poco a época de como de carga de trabajo y tal. Bueno, pues bien, sabiendo que al final hay carga de trabajo, pero bueno, vamos manejándola y disfrutando en el camino, o al menos eso intento. Estupendo. Bueno, Miriam, vamos comenzando, como ya mencioné, el tema del día de hoy va a ser hablar un poco sobre lo que es esta herramienta, el análisis funcional de la conducta, entendiendo de que tú ya, por tu experiencia, tanto como docente y como en la práctica misma, conoces y manejas esta herramienta, y un poco entendiendo el concepto de este espacio del podcast, vengo con una primera pregunta que viene como de la anterior participante, la que estuvo con nosotros, que es una también, creo que la conoces, Lidia Viñuela, que es una muy excelente psicóloga, también divulgadora, y que nos dejó esta pregunta para la siguiente persona, que en este caso eres tú. ¿Qué te llevó a formarte en análisis de la conducta? Bueno, pues yo creo que me llevó a formarme conscientemente en ello el haber dado con una profesora que fue la que me introdujo en el análisis de conducta, que fue María Jesús Rosán, y que probablemente si no hubiese dado con ella o con algún profesor que tuviese la capacidad que tuvo ella de motivarme, de inspirarme, de hacerme interesar por esta rama, digamos, de la psicología, pues a lo mejor no hubiese dado con ella ni me hubiese formado ya de forma consciente en esta forma de entender la psicología y de aplicarla, ¿no? En mi práctica, en este caso en el ámbito clínico o en la docencia, ¿no? Ujú. Y esta formación, este eh, acercamiento que tuviste, ¿fue dentro del pregrado o ya posterior al pregrado?
Bueno, fue dentro de la carrera universitaria. Luego nosotros tenemos que hacer más formación. O sea, ahora mismo digamos, por requisitos legales y si alguien se quiere dedicar al ámbito clínico tiene que estudiar además un máster. En el momento en el que yo estudiaba, ese máster no era obligatorio, sino que simplemente pues hacías la carrera, pero yo luego sí que tuve ya la oportunidad de elegir formarme ya más en análisis de conducta, pues a través de digamos, de la inquietud que había generado esta profesora, ¿no? Ya, yo hice un máster ya específico, ¿no? Lo hice en ITEMA, que es justamente la entidad, la institución para la que yo ahora trabajo, ¿no? Qué genial, porque mencionas, ¿no? Que fue en pregrado, que digamos, este bichito por ahí se nos introdujo y pues se expandió, ¿no? Y nos hizo, pues, Mm. posterior al finalizar la carrera, pues, adentrarnos más en esto. Ahora, un poco trayendo el tema del pregrado, ¿no? En la universidad, en general, incluso estaba revisando en algunas otras, se habla mucho de distintas teorías, hablamos del tema de la teoría psicoanálisis, teoría humanista, teoría gestáltica, conductismo, definitivamente lo vamos a tocar, pero para entender un poco el análisis funcional de la conducta, ¿podrías explicarlo desde un modo en que quizás en pregrado se llega a tocar para poder aterrizar un poco más el tema? Sí, a ver, voy a intentar desgranar conceptos. Por un lado estaría el análisis funcional, que no sé realmente si es fácil que en el pregrado, como tú dices, en la carrera, se llegue a hablar de él como tal, porque por lo menos en España y creo que allí en Perú y en otros países, pues es un poco similar. No siempre tienes la suerte de tocarlo y de que te hablen como tal del análisis funcional de la conducta. Igual tienes que tener la suerte, como tú y yo, de dar con determinados profesores que te lo expliquen y que te lo expliquen bien, porque a veces sí que se habla del concepto de análisis funcional y ahora lo defino, ahora entro en tu pregunta, pero igualmente, aunque lo mencionen, no siempre lo explican bien, no siempre te indican o te explican bien qué es en concreto un análisis funcional. Entonces, volviendo a tu pregunta, análisis funcional sería como la herramienta que utilizamos los psicólogos para dar una explicación científica al comportamiento. Esa explicación científica consiste en analizar la conducta en cuestión que sea relevante, en términos de principios de aprendizaje subyacentes, ¿no? Cómo esa conducta se ha aprendido, por qué se está manteniendo. Es decir, nos vamos a ir al condicionamiento clásico y al condicionamiento operante para dar una explicación de por qué ocurre lo que ocurre, por qué la persona hace lo que hace, piensa lo que piensa, siente lo que siente, ¿no? Eso sería hacer el análisis funcional de un comportamiento. Y ahora, este análisis en sí, si bien nosotros estamos, al menos este espacio se enfoca un poco en el lado, más que nada en el lado clínico, puede llevarse a otras ramas, ¿o no? Sí, desde luego que sí, claro. Yo estoy quizá enfocándolo en el ámbito clínico, que es donde yo ejerzo, pero realmente el análisis funcional es una herramienta para explicar la conducta que podemos utilizar los psicólogos en cualquier área en la que el comportamiento, analizar un comportamiento sea relevante, es decir, en prácticamente cualquier sitio, todos los ámbitos vitales, ¿no? Pues hay psicólogos que se dedican al área institucional o de las organizaciones y las empresas y ahí también se puede aplicar el análisis funcional de comportamientos empresariales, de grupos, de individuos específicos o en el ámbito deportivo, ¿no? Los psicólogos del deporte o en el ámbito educativo también o bueno, pues en todos los ámbitos donde sea relevante, ¿no? Dar explicación científica a algún comportamiento. O sea, coincidiríamos en el hecho de que las cosas no pasan por nada, tienen un motivo, tienen una función. Y ahora, cuando mencionamos esto de función, recuerdo mucho de algunas clases donde en ocasiones los docentes pues hacen más foco en la forma y no en la función de la conducta, que nos dicen, sí, la persona está deprimida, luce triste, luce decaída, es una persona ansiosa, luce con palpitaciones, está sudorando, este,
tiene algunos movimientos repetitivos y eso es la forma. Pero Ujú. qué importante puede ser hacerle foco a la función de una conducta para poder entenderla, indistintamente que la persona pueda presentar un malestar, sino simplemente para entender y explicar el por qué hace las cosas. Eso es importantísimo lo que dices, César, de diferenciar forma y función, porque muchas conductas pueden ser en morfología diferentes, pero que a la hora de analizar el problema de una persona que viene a terapia, nos damos cuenta de que cumplen la misma función. Es decir, son distintos repertorios que vendrían a la persona a ayudarla a dar respuesta o a manejar, a afrontar determinadas situaciones. Por ejemplo, ahora pensando en la clase que tengo que dar a continuación, en la que justamente pues voy a exponer un caso de una persona que desarrolló miedo a cierta sintomatología física, por tanto hay situaciones que esta persona pues aprendió a temer, ¿no? Aprendió a temer por miedo a que apareciesen síntomas de ansiedad y perder el control. Entonces, ha desarrollado todo un repertorio de conducta muy diferente en morfología, pero que viene a cumplir la función de protegerla y lograr evitar que la pase nada malo en esas situaciones. Pues, por ejemplo, evitar ir a llevar a los niños al cole porque se siente un poco rara físicamente, fisiológicamente, y teme que si va a llevar a los niños al cole la pueda pasar algo, ¿no? Pueda perder el control, pueda marearse, pueda perder el conocimiento, pero también otras conductas que ha ido desarrollando es por miedo a que la pase algo por esa sintomatología, Ujú. tiene miedo a quedarse sola. Entonces, para evitar o digamos para sentir ella más seguridad, lo que hace es que cuando está sola llama a gente. Si te das cuenta, ¿no? Cualquiera que nos escuche, son conductas diferentes. Una es evitar hacer ciertas cosas, la otra es hacer algo que a través de ese algo le proporciona seguridad o evita que ocurra eso que teme, ¿no? Perder el control o ponerse nerviosa. O sea, en definitiva son ejemplos de cómo a través de comportamientos morfológicamente diferentes, en apariencia diferentes, podemos cumplir la función de sentirnos tranquilos o evitar que nos pase algo malo, ¿no? Esto sería un ejemplo de esa diferencia entre forma y función. Y ahora que mencionas este ejemplo donde dos conductas cumplen una misma función, y en este caso es el evitar, como bien el espacio va más para el lado de los estudiantes que estamos en pregrado, me hace pensar en, por ejemplo, al momento de exponer, ¿no? Ya que hablaste del miedo, eh, el- al momento de exponer me ha tocado compañeros, compañeras que me han dicho, no, no quiero exponer, tengo miedo de hacer el ridículo, de joderla, de olvidarme, ¿no? Y eso también me trae a colación el hecho de que en ocasiones, cuando participan las personas, normalmente son personas que están, digamos, en el aula, ¿no? Sentadas, las que están adelante. En cambio, las que están atrás, pues son las más calladas y pues también son esas personas que me dicen, oye, me da miedo exponer. Entonces, son dos conductas distintas, la de poder pararse enfrente y decir no quiero exponer porque me da miedo y el hecho mismo de sentarse atrás para no, digamos, tener esa exposición a tener que hablar o participar. Entonces, cumplen la misma función, ¿no? La de protegerse, la de no exponerse, pero ¿qué tan útil puede ser eso? Tú que estás, que eres docente en pregrado, incluso también en posgrado, no sé si sigues o cómo manejarías esto para, digamos, de algún modo decir, ayudar a estos estudiantes, ¿no? Bueno, al final es como la típica situación que nos podemos encontrar en terapia de cómo ayudar progresivamente a cualquier consultante que tiene miedo a algo a aproximarse, ¿no? Pues los estudiantes también, y todos hemos podido estar en ese lugar en el que hacer algo por primera vez sin sentir que lo tenemos todo controlado, pues cuesta y nos da miedo, ¿no? Entonces yo animaría, como diríamos
o como probablemente en un futuro en el que estos compañeros sean psicólogos, pues tendrán que enfrentarse a animar a alguien a que progresivamente se enfrente a su miedo. Así que yo lo que les diría es que intenten pensar en lo que ese atrevimiento, digamos, esa exposición va a reportarles, que es experiencia. Bueno, pues voy a hacerlo poco a poco. Si soy de los que me siento atrás, voy a probar progresivamente en sentarme cada vez un poquito más adelante y estar más expuesto a que quizá el profesor me mire, a que quizás me pregunte. Si soy de los que nunca habla en clase, pues voy a atreverme a levantar la mano y hacer una pregunta. Si los profesores piden voluntarios para hacer un role-playing o algo, o simular algo, pues bueno, voy a proponerme en algún momento, a lo mejor previamente ya he tenido que ir dando pasos de atreverme a preguntar, bueno, básicamente que lo hagan progresivamente, pero que lo hagan, que va a ser mayor el partido que saquen a eso que la consecuencia que va a derivarse de no intervenir y de no atreverse nunca. Claro, porque si no No estaríamos, sé si tú añadirías algo. sí, no, o sea, si no estaríamos manteniendo estas Claro. conductas de evitación, que al final, pues, indistintamente si te vas a dedicar al área clínica, organizacional, deportiva, educativa, pues, tarde o temprano vas a tener que tener a alguien enfrente y exponerte a esa persona. Sí, te puede dar control el conocimiento, pero la experiencia de exponerte, pues, te va a dar más que control, pues, una seguridad y te va a ayudar progresivamente, como dices, a poder quizás ese miedo ir disminuyéndolo. Claro, lo que sí que sabemos es que la forma de mantenerse un miedo es si no hacemos nada para perderlo, si no nos vamos exponiendo a que ese estímulo temido eh, realmente ese miedo, digamos, no está justificado, no se van a dar las consecuencias que anticipamos, ¿no? La única forma de vencer un miedo es la exposición. No, y a veces ese miedo se mantiene por los pensamientos que uno puede tener sobre hechos que no, finalmente, como dices, no ocurren, ¿no? O sea, es confrontar el pensamiento frente al hecho real. Y ahora que Claro. traigo acá al momento, pues, el tema del pensamiento y volviendo al tema del análisis funcional de la conducta, el pensamiento, así como las emociones y los sentimientos, son conductas privadas. Eso es lo que aprendemos. Pero, ¿cómo podemos integrar algo que no observamos para ser analizado, en el caso del análisis funcional de la conducta? Bueno, muy buena pregunta porque es una de las máximas importantes desde el análisis de conducta es entender que el comportamiento privado es comportamiento de la misma naturaleza que cualquier conducta pública que es observada por un observador externo. Lo que pasa que en el caso de la conducta privada, conducta encubierta, el único observador somos el propio emisor de la conducta, pero al final un pensamiento es conducta verbal que no se explicita, que no se expresa públicamente, sino que a través de ese, digamos, de ese lenguaje estamos hablando con nosotros mismos. Es privado, pero es conducta emitida y tiene unas consecuencias. Y se puede explicar a la luz de los procesos de aprendizaje. Por ejemplo, probablemente habría implicados en un discurso interno tanto procesos de condicionamiento operante, porque la conducta verbal es una conducta operante, pero seguramente que en eso que nos describimos, que en eso que nos verbalizamos, muchas veces nos estamos autoexponiendo a estímulos condicionados, ¿no? Lo que tú hablas justo ahora de ahí hay que tener en cuenta muchas veces lo que se dice la persona. Claro, si este estudiante que no quiere exponerse lo que está pensando es bueno, es que la voy a cagar, se va a reír todo el mundo de mí, voy a quedar en ridículo, el profesor va a pensar que no sé hacer nada, pues claro, ese discurso no es neutro, ese discurso te está exponiendo a estímulos con valor condicionado, está generándote una respuesta de malestar, de ansiedad que probablemente contribuya a elegir esa evitación, ¿no? Es una conducta operante que también, digamos, nos puede ayudar a sentir
a prepararnos para la situación, a tener más control sobre las variables, una sensación de falso control, porque en realidad cuando nosotros anticipamos todos estos escenarios que pueden pasar, no nos damos cuenta de que la mayoría de ellos probablemente no pasen, pero hay cierta sensación de control en ese decir, vale, es que puede pasar esto, uy, pues si puede pasar esto, voy a hacer esto otro para que no pase, ¿no? Nos permite como buscar soluciones que nos hacen sentir más control y más seguridad, pero en ello muchas veces se está fraguando, por así decirlo, un problema, ¿no? Bueno, me he ido un poco por las ramas, No, está bien, pero para perfecto. hilar cómo están los procesos de aprendizaje, el condicionamiento operante, el condicionamiento clásico ahí tan intrincados y que nos sirven para explicar por qué una persona hace lo que hace y dentro de ese hacer lo que hacemos está también lo que nos decimos, porque muchas veces tendemos a entrar en anticipar escenarios, pues porque nos da cierta sensación de control poder anticipar las variables ante las que vamos a tener que responder, ¿no? Y con las emociones, que también es, como decías antes, una conducta privada, pues igual hay procesos de condicionamiento clásico que explican por qué ante determinado estímulo yo experimento una respuesta emocional que muchas veces no va a ser observable para el entorno, o al menos en todos sus componentes. Hay ciertos componentes que pueden ser observados externamente, pero yo soy la que reconozco si me estoy poniendo feliz, triste, si esta canción me provoca nostalgia o me provoca euforia, ¿no? Lo que cada uno experimente. Algo así como lo que al inicio con la canción de Loquillo, pues lo que ella ha generado en ti, pues no, fue una conducta privada, Claro, pero eso tú la es. observaste si tenía una función. Y Uh-huh. cuando mencionas, ¿no? El hecho de que explicar la función para el consultante o en general a la persona con la que estemos tratando, porque no solamente por el ámbito clínico, va a darle esta herramienta incluso a la misma persona que tengamos enfrente, porque entiendo de que dentro del mismo análisis funcional de la conducta, al tratar a una persona, se le enseña que la función, que su conducta tiene una función, para que estas conductas privadas él las pueda observar y pueda entenderlas mejor y ya no solamente quedarse en el, no es que cuando pasa esto no sé por qué lo hago, sino ya lo sabes, sabes para qué, que es básicamente por donde va el análisis funcional de la conducta, ¿no? El de entender para qué estamos haciendo algo. Y Uh-huh. pues ahora con esto, hay en algunos casos, bueno, estaba un poco revisando el tema de la terapia cognitivo-conductual, que en su modelo clásico no utiliza mucho el hecho del análisis funcional de la conducta para poder trabajar el malestar del consultante. En este caso, la metodología que tiene el análisis funcional de la conducta, ¿cómo podría intervenir mejor para aquellos que sí utilizan este tipo de modelo, que es el de la TCC? Sí, a ver, la forma en la que lo pueden incluir, claro, muchas veces desde la terapia cognitivo-conductual, claro, en sus orígenes en los que se ha centrado es, digamos, en el papel del discurso interno, el papel de las cogniciones como mediadoras de la conducta, ¿no? Pero desde el análisis del comportamiento, digamos que esa parte cognitiva es solo un comportamiento más que, como decíamos antes, tiene que ser analizado a la luz de los procesos de aprendizaje, pero no tiene, digamos, una cualidad superior a una conducta manifiesta o a una reacción o emoción que va después de un pensamiento. Entonces, ¿cómo se puede integrar todo esto desde la herramienta del análisis funcional? Pues plantear primero la conducta cognitiva como una conducta más que no está ni a un nivel inferior ni superior a ninguna otra y teniendo eso en cuenta, analizar o digamos, sí, evaluar qué comportamientos son relevantes y darles una explicación a todos ellos a la luz de los procesos de condicionamiento clásico y condicionamiento operante. Por eso, desde el análisis de conducta, eh, hablamos de terapia de conducta, sin poner el adjetivo cognitivo-conductual, porque digamos que cognitivo sobraría, es como ser redundante cuando lo cognitivo es conducta, ¿no?
Esa es un poco la diferencia entre, digamos, estos dos modelos de terapia o modelos psicológicos. Claro, al final, o sea, todas las terapias en el sentido clínico, pues buscan que la conducta sea modificada, ¿no? Entonces, sí, puede que en algunos casos, como dices, ¿no? El término cognitivo, no sé, sea como un adorno. En esa época también, pues veníamos del psicoanálisis, cuando nace la TCC, pues, o sea, no vamos a mantener el término psicoanálisis y vamos a trabajar en conducta porque son dos cosas muy distintas. Psicoanálisis estudia otra cosa que ni siquiera existe y la conducta pues en sí es el propósito de la carrera misma. Entonces se entiende, ¿no? Que finalmente es terapia de conducta. Ahora, que uno puede utilizar algunos enfoques, que en este caso puede ser un poco más dialéctico, como existe como la DBT, o un poco más contextual, como la terapia de aceptación y compromiso, o incluso la terapia funcional, analítica funcional, entonces, pero mantiene el foco de que es una terapia de conducta, ¿no? Entonces, viendo por este lado, cuando hablamos de enfoques, en algunos casos existe el problema de no haber evidencia para algunos enfoques o en algunos casos algunas técnicas. Entonces, eh, ¿tú cómo podrías enseñar a identificar cuando una terapia realmente no tiene una base, como en este caso lo tiene el conductismo o en sí la misma herramienta del análisis funcional? ¿Cómo enseñaríamos a reconocer y diferenciar qué es una terapia y una pseudoterapia? Buena pregunta, porque a ver, yo creo que aquí la clave, o sea, la clave que hace científico o, digamos, riguroso una forma de proceder en la intervención psicológica sería que esa intervención se haga a la luz de procedimientos científicos, es decir, a la luz o basándonos en los principios de aprendizaje, porque podría haber alguien que se denominase terapeuta conductual y que esté haciendo algo que en realidad no sabe por qué lo está haciendo, de dónde viene y qué principios de aprendizaje se están utilizando. Es decir, lo que da cientificidad o lo que da rigurosidad a lo que se hace no es el nombre que se ponga, sino el conocimiento que tenemos de qué estamos haciendo, ¿no? Cuando lo hacemos. Por eso yo muchas veces hablo de que no es tan importante la técnica en sí, la pauta que demos, sino el qué procesos de aprendizaje estamos pretendiendo poner en marcha con eso que indicamos a la persona hacer o con lo que estamos haciendo en terapia. Por eso digamos que el análisis funcional es una herramienta tan potente porque nos obliga como psicólogos a explicar qué está pasando ahí. Es decir, cuando la persona tiene cierta respuesta emocional, cuando aparece este determinado estímulo que ha adquirido esta función, o cuando la persona realiza determinada conducta y por qué, pues la realiza en estas situaciones porque en estas situaciones esa conducta va a verse reforzada, ¿no? Entonces, cuando nosotros sabemos hacer ese análisis previo, sabemos por qué se están manteniendo distintas estrategias de afrontamiento o ante qué situaciones se pone en marcha una determinada emoción, podemos elegir cómo hacer para cambiarla y lo haremos a través de una serie de mecanismos, técnicas, procedimientos, pautas que van a poner en marcha unos procesos de aprendizaje que van a revertir lo anterior. Entonces, ahí incluso nos abriría la flexibilidad de elegir técnicas de intervención que corresponden a otros modelos terapéuticos, pero que nosotros podemos explicar qué se está consiguiendo a través de eso y que pueda ser, llegado el caso, una técnica interesante. Por ahí, cuando mencionas, ¿no? El tema de utilizar distintas técnicas o técnicas de otros enfoques, se me viene a la mente el tema del eclecticismo. Ahora, esto es, de cierto modo, muy criticado entre los conductistas más radicales, ¿no? Y en sí dentro del mismo espacio de los terapeutas, de los psicoterapeutas. Ahora, no sé qué tanto podríamos caer o no en el eclecticismo al momento de tratar a una persona, o qué tan recomendable en todo caso podría ser eso, o cómo cuidarnos Claro, de no caer en ello.
Es que aquí habría que diferenciar entre eclecticismo epistemológico en el que no me ascribo a nada y todo me vale porque sí y compro lo que me interesa, y que uno elija técnicas, es decir, eclecticismo técnico, que elija técnicas que puedan ser relevantes a la luz del análisis funcional de la persona con la que estamos interviniendo. Si a mí me sirve que la persona haga, imaginemos, estamos trabajando, no sé, se me acaba de ocurrir, pero que puede ser muy interesante y yo en algún caso lo he aplicado. Eh, pues que estamos trabajando un duelo y vemos que puede ser relevante para esa persona escribir una carta al ser querido en la que la persona expresa un montón de cosas que se le ha quedado por decir, porque consideramos que eso va a suponer una exposición, como de hecho ocurriría, la persona se está exponiendo a recordar al ser querido, expresar cosas que se ha quedado con ganas de expresar y por tanto ya generamos esa situación y permitimos que se trabaje esa exposición a estímulos dolorosos y que se vaya dando un desvanecimiento progresivo de la respuesta condicionada. O sea, yo no tenemos por qué desmerecer una pauta de intervención que va a permitir que se pongan en marcha procesos de condicionamiento que a mí me van a permitir normalizar el duelo, ir desvaneciendo esa respuesta de dolor ante la pérdida, ¿no? Es un ejemplo. Entonces, lo que nos interesa como clínicos es entender el por qué hacemos lo que hacemos, no que de repente yo diga, pues voy a aplicar la silla vacía y no sé lo que es la silla vacía, o voy a aplicar MDR, pues, pero tú sabes lo que estás haciendo, sabes por qué eso puede ser útil o si tiene alguna base, qué mecanismos de aprendizaje, si es que hay alguno, se pone en marcha. Entonces, bueno, yo ahí el llamamiento siempre que hago, y por eso yo elijo intervenir desde el análisis funcional, es que de la mano de entender el problema de la persona, uno pueda elegir qué procesos de aprendizaje tiene que poner en marcha y ahí pensar también cómo vamos a poner en marcha esos procesos de aprendizaje. Mira, ahora como mencionaste estas dos técnicas, herramientas, bueno, una viniendo de la Gestalt, que es el tema de la silla vacía, particularmente en esta, en ocasiones, pues, bueno, mejor dicho, se invita, ¿no? A la persona que se siente y dialogue con quien en este caso vamos a tratar, que puede ser tanto, ahora que mencionaste el tema del duelo, el imaginarte lo que te pueda decir la otra persona, no sé qué tan útil puede ser para realmente resolver el problema que tiene el consultante. Entonces, de cierto modo, lo considero yo contraproducente porque es como que te vas a seguir imaginando algo que realmente no tenemos ciencia cierta, no es un hecho de que realmente lo esté diciendo. Simplemente es como un alivio para que en ese momento pues ese malestar desaparezca. Pero en ocasiones pues el malestar tampoco es que tenga que desaparecer. La idea es saber convivir con este. Entonces, ahí, por ejemplo, incluso, volviendo al tema de la no evidencia, o en todo caso, pseudoterapias, pues, o pseudotécnicas, por último, pues el uso de una silla vacía, pues no sé qué tan útil puede ser. Tampoco, pues, si es que vamos a mantener a un consultante con su malestar e imaginar que lo está resolviendo, no es realmente, creo que el propósito por el cual él llega a nosotros. Claro, pero fíjate, o sea, la verdad es que he dicho la silla vacía un poco por ejemplificar alguna Sí, técnica, la uno sí. primera que me ha venido a la cabeza, pero fíjate que en lo que me estás diciendo también hay cosas interesantes a analizar, porque resulta que si en nuestra evaluación nos damos cuenta de que parte de lo que está paralizando el duelo o lo que está paralizando, por ejemplo, que una determinada persona lleve a cabo una comunicación con otra son los miedos a las posibles respuestas que va a tener, vamos a analizar qué miedos son esos, qué temes tú que ocurra y vamos o bien por un lado a, digamos, a reajustar posibles ideas que estén desajustadas, vamos a tranquilizar respecto a ciertos miedos, vamos a preparar ciertas respuestas por si alguna de ellas
es probable que se den y vamos, ante todo, también a animar a la exposición a esas situaciones. O sea que eh, podría ser interesante, aunque no sea a través de la silla vacía, que la verdad lo he dicho antes, pero no es algo que yo, que yo aplique, pero sí aplico otras formas de evaluar qué puede ocurrir, qué puede frenar, qué te puedes encontrar o qué podría ser beneficioso de hacer una exposición en imaginación en la que también nos imaginemos los resultados que tendrá nuestra conducta, que eso también es muy buena estrategia. Por ejemplo, las exposiciones eh, en las que también la persona imagina enfrentándose bien a posibles obstáculos, pues puede ser muy interesante para ciertas eh, situaciones, ¿no? Claro, o sea, por ese lado, el imaginarse posibles escenarios ayuda mucho, ¿no? Pero de ahí, como volviendo y ya un poco para cerrar esta parte, imaginarte lo que te puede decir otra persona es como que es lo que quisieras que te dijera. E imaginarte escenarios posibles, pues no es realmente lo que tú quisieras que pase, sino que son escenarios que pueden ocurrir. Y claro, nosotros como terapeutas, como tú dices, no vamos ajustando eso, porque si no, pues simplemente el consultante, en este caso, él va a hacer en este momento el ejercicio y pues creo que hasta va a generar más miedo, más incomodidad en él, ¿no? Entonces ahí, claro, nuestro rol, entiendo que es el tema de ajustar la técnica desde la herramienta misma del análisis funcional para que esto realmente ayude al consultante. Claro, es más, y ya también con esto te dejo acabar, pero es que creo que has dicho algo muy importante. Si nosotros vemos que parte del problema en cierta persona es que tiende a generar escenarios, posibles respuestas que no sabemos si se darían, también igual eso es parte de lo que nosotros tenemos que explicitar. A ti muchas veces lo que te frena de hacer ciertas cosas es esa tendencia de ponerte en el lugar del otro y anticipar posibles reacciones que no sabemos si se van a dar. Entonces vamos a aprender a controlar eso o vamos a aprender a que tú te puedas aún así enfrentar y ver qué pasa, enfrentar y que pase lo que tenga que pasar y en todo caso trabajar herramientas para hacer frente a lo que la otra persona te pueda decir, ¿no? Pero forma parte de aquello que nosotros tenemos que analizar y para lo que tenemos que dotar de estrategias. Y una estrategia muchas veces será lograr que la persona pueda acallar ese discurso interno paralizador en el que entra en lectura de pensamiento y cosas que no ayudan, de hecho, a pasar a la acción. O sea que, bueno, está muy bien visto este apunte, César. No, genial, Miriam, gracias. Es lo que, bueno, uno va aprendiendo con la experiencia también. Y ahora ya sí, moviéndonos un poco dentro igual del ámbito clínico, me gustaría un poco conversar sobre la etiqueta diagnóstica, ¿no? Ya lo hemos conversado también en el anterior episodio, pero es una manera de reforzar esto para que también como los que nos estén viendo, pues también se vaya quedando, ¿no? El hecho de utilizar una etiqueta diagnóstica de, y al versus el usar un análisis funcional para comprender la conducta, y sé que también por otros episodios donde te he escuchado hablar de esto, eh, ¿por qué sería insuficiente quedarnos con la etiqueta y por qué en ocasiones llegaría a ser engañoso para dar un diagnóstico frente a lo que funcionalmente la conducta nos puede explicar? Pues mira, tú has dicho antes una cosa muy importante que hablaba de la diferencia entre la forma y la función. Eh, nosotros, o sea, cuando emitimos, bueno, nosotros no, en general, cuando se ponen diagnósticos, se utilizan etiquetas diagnósticas para encasillar el problema de una determinada persona, de varias personas que encajan en ese mismo diagnóstico, lo que se está haciendo es resumir, digamos, el problema de todas esas personas a una etiqueta que es la que mejor refleja por consenso lo que a esas personas les pasa. Voy a ir un poco más allá o voy a desgranar esta idea. Al final, las etiquetas diagnósticas son producto de un consenso de la comunidad médica, en este caso, ¿no? Se llega a ellos si la persona
cumple una serie de criterios que se han fijado previamente. Esos criterios son conductuales, es decir, si la persona cumple determinadas conductas, pues está triste, ha dejado de hacer cosas, tiene pensamientos negativos sobre el futuro, la vida, pues X, no me sé todos los criterios, pero si cumple determinados criterios le podemos poner la etiqueta de trastorno depresivo, ¿no? Y habría un montón de personas que podrían cumplir esos criterios mínimos para decir que se tiene depresión. Pero a nosotros eso, como clínicos, nos da poca información a la hora de ayudar a esas personas, porque en cada uno de esos casos tendríamos que evaluar bien cuáles son los comportamientos que están presentes en esas personas y que las llevan, digamos, a estar tristes, están manteniendo esa tristeza, esa falta de ilusión. Y tenemos que explicar cuándo ocurren esas conductas, ante qué, cómo han llegado a desarrollar esas conductas, por qué se están manteniendo y probablemente sean muy diferentes en cada caso. Incluso podrían ser diferentes el tipo de pensamientos que están teniendo y que les llevan a estar tristes, podrían ser diferentes las razones por las que han ido entrando en esas conductas pues apagadas, dejar de hacer cosas, ¿no? Pues hay personas que han podido llegar ahí por una situación de duelo, de pérdida de un ser querido, otras por una ruptura de pareja, otras porque tienen una situación laboral de mierda, por decirlo mal y pronto, y que han podido ir llegando a pues desilusionarse y a dejar de hacer cosas, ¿no? Entonces, cada caso va a ser diferente y solo vamos a poder intervenir bien como psicólogos si desgranamos las peculiaridades de ese caso y entonces empezamos a intervenir de la forma que esa persona lo necesita. La etiqueta solo vendría a darnos pistas de por dónde van los tiros, pero no nos dicen nada del problema exacto de esa persona ni de cómo podemos ayudarla bien. Claro, y ahí, bueno, tomando el tema de la etiqueta, viene el tema de los manuales y, bueno, su utilidad, pues más allá de, como tú dices, ¿no? Darnos como, no sé, sería como cuando vas por la carretera y ves, no sé, a 10 kilómetros tal ciudad, a 20 tal y tú vas viendo, pues, cuál es, digamos, qué camino, a qué distancia está tal ciudad, pero no te dice si el camino va a ser, no sé, empinado, si va a estar, asfaltado, si va a haber señalizaciones, si posiblemente, no. Y en este caso, pues, eso ya va a ser parte de nuestro papel como psicólogos y como en este caso analistas de la conducta, el poder ir desgranando todo eso para poder, pues, ayudar al consultante. Y ahora, un poco tomando el tema de el pregrado nuevamente, cuando hemos trabajado, o en este caso hayas tocado el tema del análisis de la conducta, ¿qué retos podemos o has podido encontrar tú como docente para tus estudiantes, para el entendimiento de esta herramienta? ¿Qué retos? Bueno, lo primero es que hayan escuchado hablar de ello y que sepan realmente, o que si han escuchado hablar de ello, que se les haya transmitido bien lo que es el análisis funcional. Ese sería como el primer escollo a vadear, ¿no? A traspasar. Y luego una vez ahí, pues es, para mí yo creo que es ir cogiendo práctica. O sea, saber bien los procesos de aprendizaje, eso sería quizá también otro escollo, ¿no? Que a veces no se llega al análisis funcional sabiendo muy bien diferenciar qué es un condicionamiento clásico y qué es un condicionamiento operante, qué es una conducta que puede ser respuesta condicionada o incondicionada o respuesta operante. A veces hay lío, ¿no? Pues, por ejemplo, surge mucho la duda de ante una emoción, pues a veces si puede ser una conducta operante y no una respuesta emocional, siempre va a ser una respuesta o bien incondicionada, dependiendo del estímulo, o bien condicionada, ¿no? O un pensamiento, ¿no? A veces una verbalización encubierta, si puede ser una respuesta condicionada, porque a veces la percibimos como tan automática ante un estímulo que hay confusión, que a veces se etiqueta como respuesta incondicionada cuando en realidad solo puede ser una respuesta operante, aunque también pueda darse de forma automática, pero solo puede ser respuesta operante porque el lenguaje sí o sí
es arbitrario, lo hemos creado los humanos, entonces tiene que ser una respuesta aprendida, no puede ser algo innato, ¿no? Que sea emitido ante luego otros estímulos. Entonces, bueno, cubrir esa parte de aprender bien los procesos de aprendizaje y luego todo lo demás es entrenamiento y práctica para que cada vez lo podamos hacer con más soltura, para que vayamos adquiriendo esa habilidad en la que ya directamente de lo que nos va contando la persona somos capaces de ver secuencias de condicionamientos, ¿no? Y eso pues se llega con la práctica y es normal que tenga que haber práctica y tenga que haber experiencia. Así que yo les animaría a que, bueno, se interesen por los procesos de aprendizaje, se interesen por el análisis funcional y a partir de ahí se empiece a hacer práctica intentando pues explicar incluso situaciones de la vida, ¿no? Pues esto que acaba de suceder, voy a tratar de explicarlo desde los principios de aprendizaje. No, y eso como mencionas, ¿no? El tema de los principios de aprendizaje, ¿no? O sea, una manera, no sé, creo que cotidiana dentro de nuestro quehacer, pues observar. Creo que el observar, pues ayuda mucho y es también parte de la herramienta que tiene, en este caso, el terapeuta para poder explicar. Y bueno, en este caso, si bien no es que alrededor nuestro todos sean consultantes, pero el observar cómo se desenvuelven, cómo interactúan, incluso en el aula misma, volviendo al hecho de que uno participe o no participe, pues también te da una idea de qué aprendizaje ha tenido, porque yo tengo una teoría, ¿no? Por ahí que los que se sientan atrás hoy en día en la universidad, pues posiblemente en la escuela también se sentaban atrás. Los que intervienen hoy en día en la universidad, posiblemente en la escuela también lo hacían. Entonces, ya es un aprendizaje que por ahí, castigado, reforzado que haya sido, pues se mantiene. Y ese ya nos da una señal de, o mejor dicho, nos da una forma de poder ir aplicando este análisis, quizás de así muy básico, pero ya tenemos una idea de cómo poder ir aprendiendo un poco más sobre principios de aprendizaje, o leyendo un poco más sobre esto, para que podamos ya posteriormente a la carrera, pues ya tener una base más sólida. Y sí, o sea, como tú misma lo hiciste con, en este caso con Frojan, posterior a esto, pues especializarte y bueno, obviamente, pues ya dominarlo y manejarlo de una manera más sólida, ¿no? Claro, eso es. Mientras hablabas, me llevaba a la idea que defendemos mucho los analistas de conducta, que es el mejor predictor de la conducta futura es la conducta pasada, dentro de que cualquier conducta puede ser modificada, ¿no? Y más si uno tiene voluntad para ello y si diseñan los mecanismos para ello. Pero si no hacemos nada al respecto, lo más probable es que nos vayamos a comportar como lo tenemos aprendido, es decir, conforme nos hemos comportado en las mismas situaciones ante estímulos similares en el pasado, ¿no? Por lo que decías de estudiantes que se sientan atrás, probablemente ya venían de haberse estado sentando atrás. Sí, es algo que se me venía cocinando, por así decirlo, por lo que la experiencia también como estudiante, esta es mi segunda carrera en la psicología, previamente yo había estudiado hotelería y turismo y también pues veía mucho eso, ese patrón, por así decirlo, ¿no? De que pues muy pocos los que estaban atrás o bien no participaban o eran los que por ahí hacían bulla. Y yo recordaba eso también en el colegio, los que se sentaban atrás o bien no participaban o hacían bulla, y los que estaban adelante o bien participaban o al menos eran de los que tenían calificaciones más altas o los que eran considerados más por los docentes. Entonces, es como que se mantiene, ¿no? Y es algo que viene del colegio, se mantiene en los estudios ya universitarios o instituto, y pues, no sé, llevándolo a la vida diaria, pues también puede ser uno que evite hablar o participar y pues sea más que nada una persona pues que pueda cohibirse, que pueda evitar, y pues realmente esto no ayuda mucho finalmente al desarrollo de uno mismo. Mm. Pero bueno, ahora sí ya como para ir cerrando, vamos con, bueno, en este caso como ya al comenzar la entrevista, pues fue darte una pregunta en base a a nuestra entrevista anterior. Te invitaría yo a dejar la pregunta para la siguiente persona que vaya a ser partícipe de este camino.
Ay, vale, pues a ver, así me has pillado un poco desprevenida. Eh, vale, entiendo que es del ámbito del análisis de conducta de la psicología basada en la evidencia. ¿Quién vas a traer? Así Sí, es, alguien vale. clínico que sí se basa en la evidencia científica, como es lo que deberíamos nosotros los psicólogos realmente trabajar. Vale, pues mira, yo me voy a salir, voy a preguntar algo como más personal quizá, pero que creo que puede ser interesante. ¿Qué es lo que más le motiva en el día a día para realizar su trabajo? ¿Mm? Muy buena pregunta. O sea, ¿qué motivaciones hay, ¿no? en el día a día para realizar el trabajo que haga? Que no sé, ya nos enteraremos, ya lo veré. Sí, no, porque es interesante ver qué es lo que puede motivar a cada persona y en especial a un psicólogo, porque en realidad son muchos los retos que tenemos, porque es lidiar con nuestros consultantes en el sentido de la problemática que pueda traer y eso nos carga también y a veces eso pues nos puede llegar a ser un burnout de pues pasa, como en cualquier profesión, ¿no? De que nos sobrecargamos. Entonces, la motivación sí ayuda a entender el por qué uno se mantiene o mantiene haciendo esta conducta que pues simplemente la eligió como profesión, ¿no? Pero genial, Miriam. Cuéntame cómo nos sentimos el día de hoy en este espacio. ¿Cómo te sentiste esta vez? Nada, he estado encantada. Reitero que eres un estupendo entrevistador. Creo que salen preguntas muy interesantes que espero que sirvan y que interesen y que motiven a quien nos escuche y he estado muy a gusto. Genial. Yo también, bueno, para los que quizás no conocen, esa es la segunda vez que tengo a Miriam como entrevistada y pues la primera vez sí yo estaba hecho un manojo de nervios, aún los tengo, pero están un poco más eh, controlados, por así decirlo, gestionados, ¿no? No me gusta usar mucho la palabra control, pero sí, me es muy gratificante el poder tenerte nuevamente, el poder tener un espacio donde pueda dialogar contigo, donde puedas... eh, darnos una visión más amplia sobre esta herramienta, el poder incentivar también a los estudiantes, no solamente los de pregrado, sino también a los que posteriormente terminan la universidad, porque en ocasiones pasa, ¿no? Terminan la universidad y sienten como que no aprendieron mucho. Entonces, no se trata de eso. Quizás por ahí no nos interesamos en donde deberíamos haber interesado. Y bueno, el espacio de hoy día pues nos da una luz para poder ir ajustando eso y pues nos ayude en la profesión en pro de nuestros consultantes o en general. Si el ámbito clínico no es el que nosotros en este momento deseamos especializarnos, nos va a ayudar porque es una herramienta para todo ámbito, ¿no? Pero nada, pues Miriam, te agradezco nuevamente y pues espero que nuevamente nos podamos ver en otro espacio de este camino contextual que estamos creando aquí. Será un placer. Listo. Nos vemos con todos, chicos. Tengan un buen día, buena tarde o buena noche.